En el programa de hoy hablaremos cómo un hombre puede sobrevivir a la presión que ejerce la sociedad y mantener su integridad. No se vayan. Nos acompaña el pastor Gerardo Aristizábal. Hablaremos cómo un hombre vence toda presión y se mantiene fiel y firme en sus convicciones. Pastor Gerardo, gracias por venir en este día otra vez, tenerte nuevamente en el programa Palabra de Vida. Queremos hacer una pregunta hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo en los hombres hoy día? Pastor, es un honor estar aquí nuevamente con usted y estar en Palabra de Vida. Pienso que lo que está sucediendo es lo que ha sucedido durante todo el tiempo. Algunas personas piensan de pronto que las presiones en la parte sexual son más fuertes en este tiempo que de pronto las presiones que tuvieron que enfrentar algunas personas en el pasado. Pero la verdad es que las presiones como hombres y sobre todo siendo seres sexuales como somos los hombres, creados de esa manera por el Señor, pero algo que el enemigo ha querido usar y es esa presión sexual, tergiversarla, llevarla hacia otro lugar, y es lo que tiene que ver con el pecado, que ya es lo que se sale de la voluntad del Señor. Hay algo muy importante que estás diciendo. Esto tiene que ver desde mucho tiempo atrás. Probablemente lo que sucede es que anteriormente todo estaba cubierto. Y hoy en día, como la sociedad ha sacado tantas cosas a la luz permisibles, entonces la gente lo está haciendo de una manera permisible, pero siempre lo ha venido haciendo. Más abierta. Así la es. Palabra de Dios en el libro de Génesis, me gusta Génesis capítulo 1, verso 26, bien bonita esa definición que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, el diseño de Dios es crear cosas grandes. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es bien interesante porque la palabra hombre viene del griego humus, que significa tierra, y la palabra tierra viene del hebreo, que significa Adán. Por lo tanto, Adán significa un terreno de cultivo. Es interesante que el hombre fue diseñado por Dios para que todo lo que perciba, eso es lo que viene a ser, lo que perciba a través de la sociedad, como tú estabas hablando, de las presiones sexuales, del mundo, de todo lo que venga. Pero es bien importante qué está sucediendo en el aspecto de la iglesia y qué la iglesia está haciendo al respecto. Bueno, pastor, lo que usted está diciendo es completamente importante. El hombre siempre tendrá que enfrentarse a esas situaciones difíciles, pero saber que tal vez esto ha sido más abierto ahora. Y también, como dice la Biblia, ¿no? En Mateo 24:12, el corazón de muchos se enfriará, la maldad aumentará. Vemos como los medios de comunicación son más abiertos, y de eso no escapa la iglesia, de eso no escapan pastores que están sumidos en pornografía, que han cedido frente a estas situaciones, y que, como son los pastores y están en un púlpito, han tenido que guardarse, ¿no? Como esconderse, luchar ellos mismos contra eso, cuando realmente lo importante no sería tener un lugar o tener un nombre, sino ser conocidos realmente por el Señor. Y como usted lo está diciendo, el ser humano fue creado, y el hombre específicamente fue creado a la imagen y la semejanza del Señor. Y esa imagen y semejanza también tiene que ver con la santidad. Es muy importante que como iglesia entendamos que aunque el mundo y la maldad del mundo esté aumentando, no es la voluntad de Dios que nosotros hagamos parte de esa maldad.
y que aún en un mundo tan perverso como es el mundo en el que vivimos, podemos mantenernos íntegros. Es posible. Hay mucha gente que pregunta, bueno, pero es que frente a tanta presión, vas por la calle y ves un letrero que hay una mujer desnuda, como dice, están vendiendo unas llantas y muestran una mujer sin llantas, completamente desnuda, no sé cómo le dicen acá, sí, a los gorditos. Pero la presión, estás en internet, te salen banners de pornografía, estás viendo televisión, vas a cine y crees que vas a ver una película que nada tiene que ver con sexo, pero no falta la escena de sexo. Ahora, lo que tenemos que entender como hijos de Dios y como varones específicamente es que podemos mantener nuestra integridad en medio de un mundo perverso como lo hizo el Señor Jesucristo. Tenemos que entender que vivir en santidad, que es la imagen y la semejanza con la cual Dios nos creó, cualidad fundamental de Dios, la santidad, es algo que podemos adoptar para nuestras vidas. Si pecar fuera imposible, Jesucristo sería el más grande de los injustos que ha pisado esta tierra. Porque al tener conocimiento de todo y ser todopoderoso y omnipotente y omnipresente y omnisciente, al decirle a aquella mujer adúltera en Juan capítulo 8, vete y no peques más. Si fuera imposible dejar de pecar, entonces Cristo sería el más injusto de todos por haberle dicho a esa mujer que no pecara. Ahora, cuando vemos la palabra en Hebreos, vemos que el mismo Señor Jesucristo, en Hebreos 4:15, tuvo que enfrentarse, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos que partir del punto de que volver a la imagen, la semejanza con la cual Dios nos creó, es volver a esa imagen de una vida santa y una vida íntegra, creyendo que sí es posible vivir en santidad como Cristo lo logró en medio de una generación perversa en la cual Él también tuvo que vivir y tuvo que enfrentar. Algo muy importante, estamos viendo que siempre ha existido. En un momento anterior, la presión, la sociedad hacía que se mantuviera oculto, pero hoy en día la sociedad ha permitido, se ha vuelto más permisible, y lo que tú hablas tú de los letreros, de las vallas, los avisos, los signs, estamos viendo que hay personas que nos están viendo ahora por televisión y se van a identificar con algo que les voy a decir. ¿Qué tiene que ver una propaganda en televisión de frenos de carro donde están mostrando unos senos de las mujeres? Eso es lo que llamamos la influencia. El hombre, en los últimos tiempos, estabas hablando de Mateo capítulo 24, verso 11, dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. La maldad es iniquidad, porque la maldad se define como un pecado constante, un pecado continuo. Entonces es bien interesante. Anteriormente la gente no decía nada, pero en los últimos tiempos ya ese pecado, por la permisibilidad de la sociedad, la iglesia lamentablemente no está haciendo lo que tiene que hacer, porque muchas veces estamos atacando al pecador para que se aleje de la iglesia en vez de con lazos de amor atraerlo, amarlo, y más que todo a los hombres, que tanto en tu iglesia como en la nuestra y en todas las iglesias de los pastores que nos están viendo sucede eso, en vez de traerlos a la restauración y que ellos puedan abrir su corazón para decir, yo quiero un cambio radical en mi vida. El pecado siempre va a existir, la influencia siempre va a llegar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con palabra de vida.
hablando con el pastor Gerardo acerca de la presión que ejerce la sociedad y cómo un hombre puede mantener su integridad. Tengo una pregunta, ¿qué está haciendo la iglesia al respecto? La iglesia no puede ignorar que está siendo permeada por esta sociedad y la permisividad que la sociedad está trayendo en general. También está afectando a la iglesia. Es muy importante que la iglesia no lo ignore, pero también que la iglesia sepa que tiene las herramientas dadas por Dios para restaurar, para ayudar a aquel que está teniendo luchas en pecado. Lo primero que tiene que hacer la iglesia es acercar a esa persona a Cristo. Me gusta muchísimo lo que dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 14, que enseña que Jesús estaba lleno de gracia y estaba lleno de verdad. Y eso nos muestra el equilibrio que nosotros tenemos que tener como iglesia. La palabra también enseña que con misericordia se corrige el pecado. No podemos ser la iglesia que señala. Cuando alguien peca, sabe que está pecando y lo menos que necesita es que alguien le señale y le juzgue. Lo que la gente necesita y lo que los varones necesitan, luchando con pornografía, masturbación, adulterios, lo que necesitan es llegar a la iglesia que tiene la verdad, pero que les enseñe cómo salir de ese lugar de oscuridad en el cual están muchos pastores pensando en suicidio, pastores cometiendo suicidio en el desespero de no saber cómo manejar su parte sexual. Yo pienso que la iglesia no puede seguir ignorando esto y más bien levantarse a restaurar. No podemos dejar de llamar pecado a lo que es pecado. Amén, y así esa es es la verdad. Pero Jesús nos enseña el equilibrio, pero no podemos guiarnos simplemente por la verdad, sino que tenemos que acudir a la gracia. Jesús le decía a aquella mujer adúltera, ni yo te juzgo, vete y no peques más. La gente que llega a la iglesia buscando restauración tiene que saber que le vamos a hablar. Lo que estás haciendo no agrada al Señor. Lo que estás haciendo, ser infiel a tu esposa, la pornografía, la masturbación, no agrada al Señor. Y si no agrada a Dios es porque no te conviene. Pero no en un síntoma de condenación. No, en un síntoma porque de la condenación es del infierno, la Claro. culpabilidad es del infierno. Y nosotros como pastores, tú que nos estás viendo, puedes ser pastor, líder, ministro o una persona que está en su hogar tratando de buscar una iglesia donde congregarse y donde no lo van a señalar. Porque tristemente nosotros nos hemos encargado de señalar al pecador. ¿Cómo nosotros podemos traer al pecador con cuerdas de amor si no hay Así misericordia y si no hay un elemento clave en la iglesia llamado la restauración? Yo creo que el avivamiento de los últimos tiempos hispano en el mundo entero, en Cali, Colombia, como lo que está pasando con tu suegro y en los jóvenes de ustedes en los Estados Unidos de América, tiene que ser basado en la restauración de todo. Nosotros no podemos condenar. Eso déjeselo a otra persona. Nosotros tenemos que restaurar, demostrar que el amor de Jesús vale la pena. Imagínate cómo tú te sientes en el caso tuyo, en tu testimonio, donde Dios te sacó, que te gustaba la música metálica y todo, y que la gente te empezara a comparar. Mire, ese es un mundano, pero eso viene a la iglesia es porque es un hipócrita. Se va a venir a buscar a una mujer y se la lleva de la iglesia porque es un lobo rapaz, porque estamos enseñados a condenar más a los lobos que en demostrar el amor que Dios tiene por todas las personas, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos, si efectivamente la maldad vendrá, el amor se enfriará, pero también Dios va a demostrar un avivamiento tan impresionante, un avivamiento que va a traer sanidad, que va a traer restauración, que no viene ese avivamiento con condenación, que no viene ese avivamiento con decirte tú eres un culpable, tú eres un hijo del diablo, no. Si tú estás pasando por problemas, está teniendo necesidad en este momento, llámanos al teléfono que aparece en pantalla. Queremos orar por ti y decirte que en Cristo Jesús hay solución, hay sanidad, hay restauración. Si Dios lo sacó a él de donde lo sacó, ¿podrías hablarnos un poquito qué Dios hizo en tu vida? Diciendo es demasiado importante, pastor, porque si ni Dios nos ha juzgado a nosotros siendo el perfecto, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Totalmente de acuerdo. Lo que usted está hablando, alguien creyó en mí cuando ni yo mismo creía en mí. Alguien no me juzgó, sino que me mostró la gracia del Señor. ¿Pero era alguien muy cercano a ti? No. Bueno, quien me ganó para el Señor, mi hermana, sí, creyó en mí cuando nadie más creía en mí, sí, estaba en el tema del metal, de la música que no agradaba al Señor, completamente ensimismado, encerrado en mí mismo, pero qué importante que me mostraran que Dios no me estaba señalando desde el cielo, Dios me estaba acercando. Muy importante también que entendamos que no podemos nosotros ser quienes se levantan en juicio para separar a la gente de la iglesia. ¿Por qué vamos nosotros a juzgar a alguien porque peca? Simplemente porque peca de una manera diferente a como nosotros lo hacemos. Todos pecamos,
pero tenemos que dejarnos usar por el Señor para restaurar y no para rematar a los caídos, porque muchas veces la iglesia es el único ejército que remata a sus caídos. Y lo que se está hablando de la restauración es fundamental, porque si estamos orando al Señor que traiga las almas a la iglesia, estamos diciéndole, Señor, trae a los que están en pecado, trae a los que necesitan restauración. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Una vida sin sentido, un mundo que señala, un mundo que juzga, pero llegar a la iglesia y encontrar un mundo diferente, encontrar amor, aceptación, un Cristo que te dice, te amo, no sigas en tu pecado, yo te voy a restaurar y tengo grandes cosas para ti. Y es lo que el Señor nos dice. ¿Cuántas personas estaban cerca a ti que no creían en ti, que eran familiares probablemente tuyos? ¿Y cuántas personas lejos de ti te veían con ese amor y decían, Él puede cambiar? Pues, pastor, son más los que creen que uno no podrá cambiar. Son más las personas que no creen en uno, realmente. Si te ven con el pelo largo, si te ven vestido de negro, si te ven metido en ese cuento, que va a pensar alguna persona que algún día estará sirviendo al Señor. Pero qué importante esas personas que Dios levanta con esa perspectiva del mismo Dios para ver lo que hay en ese corazón, esa necesidad y ese espíritu y lo que Dios hará en esa persona, no importa lo bajo que ha caído. Tú y yo podemos tener algo en común. Estábamos en el mundo porque veníamos completamente de lugares perdidos. En el caso mío, el alcoholismo, mi familia decía, eso de entrar a la iglesia, eso es un juego para Él engañarnos a nosotros, pero eso Él va, tarde o temprano, Él va a seguir siendo un alcohólico. Cómo las personas cercanas a uno tienen que cambiar la mentalidad y decir que tenemos que creer que Él va a cambiar, tenemos que creer que Él puede ser diferente. Vienen personas lejanas a nosotros, que no están cerca a nosotros y nos dan una palabra de esperanza. Eso es lo que Jesús es. La iglesia está diseñada por Dios para ser una extensión del cielo en la tierra. Y si Dios es restauración, si Dios es amor, si Dios es paz, nuestro deber, tanto de ustedes como de nosotros en el área pastoral, es decirle a la gente, no importa lo que estés pasando, Dios es un Dios de amor que te ama. No está de acuerdo con lo que estás haciendo, pero si tú vienes a la iglesia, hay un mensaje de vida que Dios tiene para restaurarte, para cambiarte, no para condenarte, sino para darte esperanza. ¿Qué podrías decirle a la gente en este momento que nos está viendo por televisión? No importa qué situación estés viviendo, no importa que todo el mundo te haya dado la espalda, hay un Dios que te ama, que sigue soñando contigo, que te creó con un propósito y que te está llamando porque va a comenzar en ti una obra que no terminará hasta que sea perfecta. En Él hay esperanza, en Él hay vida y mientras haya vida hay esperanza, como dice la palabra. Tú tienes una esperanza de seguir adelante, salir de las drogas, salir de la infidelidad, salvar tu matrimonio, salvar a tus hijos y tus generaciones. Tú lo puedes lograr, pero dale cabida al Señor, al diseño de Dios en tu vida para que todo en tu vida pueda ser restaurado. Vamos a hacer una pausa y continuamos con Palabra de Vida. Ignition. Liftoff. Continuamos dialogando con el Pastor Gerardo. Pastor Gerardo, nosotros como seres humanos estamos como diseñados por la sociedad, porque ese no es el plan de Dios, a condenar y a culpar y a juzgar a las personas. La iglesia
tristemente se ha metido en esa ola de condenación y de culpabilidad. Los seres humanos están, por Dios fuimos diseñados para señorear, pero para restaurar, para cumplir el plan de Dios, el cual es que la gente conozca de Jesús de Nazaret y no se aleje de Jesús de Nazaret. ¿Qué tú podrías comentar al respecto? No nos olvidemos que seguimos siendo imperfectos, aunque llevemos tiempo en el Evangelio, tiempo de conocer la palabra del Señor. Dios no ha terminado de trabajar en nosotros, seguimos fallando, seguimos pecando. Lo que decía ahora, ¿cómo nos sentimos con el derecho de juzgar a otros solo porque pecan diferente a como yo lo hago? Tal vez mi pecado no es la fornicación, pero puedo tener pecado con la lengua. Puede ser que mi tema es que yo murmuro, que yo señalo, que yo juzgo. Y eso también es pecado delante del Señor porque Él no hace diferencia ni de pecados ni de personas. Que podamos tener la perspectiva de Dios, que podamos mirar con los ojos de amor del Señor. Porque si Dios quiere traer a la iglesia para restaurar, la iglesia que se hizo para sanar lo que está enfermo, lo que está en el mundo está enfermo, y su enfermo va a venir a la iglesia traído por el Señor, pero para encontrarse con el amor de Dios que cubre multitud de faltas. Claro, en el pecado hay multitud de faltas, pero solo ese amor. Y cuando nos volvemos instrumentos en las manos del Señor de amor, o lazos de amor, como usted lo decía ahora, es que podemos hacer esa obra restauradora. El Señor nos ha entregado el ministerio de la reconciliación, Amén. no el ministerio de la destrucción, no el ministerio de la división. El Señor nos está llamando a que edifiquemos la iglesia con la base y el fundamento del amor. Y en ese amor, todos sabiendo que somos imperfectos, que yo necesito buscar tanto a Dios como aquel que está luchando con el adulterio, que todos necesitamos del Señor de la misma manera. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Si yo soy fuerte en un área en mi vida en la cual tú eres débil, yo te debo dar la mano y te debo ayudar. Pero en otro momento yo voy a necesitar tu mano para que me ayudes en aquello lo cual Claro tú que eres sí. fuerte. Y que así los unos a los otros nos ayudemos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero que la iglesia abra las puertas para el pecador, siga llamando pecado lo que es pecado, pero hable con gracia y hable con esperanza. Que como pastores levantemos el espíritu de la gente cuando llega a un servicio. Le digamos, tú puedes salir de lo que sea que Amén, estés así enfrentando, porque Dios es un Dios de lo imposible. Para Dios todo es sencillo, no importa lo que esté sucediendo en tu vida, Dios lo puede hacer nuevo todo en tu vida. Hay algo muy importante, Pastor Gerardo, y probablemente aquí hay mujeres que nos están viendo y dicen, pero este programa es solo para hombres. No, también es para ti, mujer. Que muchas veces tú vienes a la iglesia y siempre vienes a culpar a tu marido de la condición como está tu hogar. ¿De qué haces en vez de culpar? ¿Por qué no oras por él? En vez de hablar mal de él, ¿por qué no lo presentas en oración y lo reclamas para los pies de Cristo? Porque es muy bueno. La iglesia va a cambiar y en los últimos tiempos Dios va a levantar una nueva generación de iglesias con base a la restauración y al propósito de Jesús. Levantar una iglesia pura, una iglesia que restaure. Vamos a ver, Jesús, su ministerio principal no era estar en la iglesia. Él salía de la iglesia. ¿A dónde? A buscar al perdido. El evangelio va a cambiar cuando estemos buscando al perdido, buscando a la drogadicta, buscando al alcohólico. En el caso mío, en el caso de él, nosotros éramos perdidos. Nosotros no nacimos en una iglesia. Y muchas personas dicen, pero oye, ¿cómo predica bonito? ¿Cómo Dios lo usa así? Porque estamos agradecidos de lo que Dios hizo en nuestras vidas, pero no solo porque lo hizo, porque usó una persona para no condenarnos, para no culparnos. Mujer, no te la pases hablando mal de tu esposo en la iglesia. Cuando alguien te pregunte, ¿cómo está tu esposo? ¿Por qué no viene a la iglesia? Y dice, estoy doblando rodilla por él y lo veré algún día predicando en esta iglesia. ¿Sabes por qué? Porque si tú no doblas rodilla por él, entre más tú hables de él, más grande se va a incrementar el problema de marihuana, de drogas, de alcoholismo, de lo que él tenga, de pornografía. Y tú estás, en vez de minimizando el problema, lo estás agrandando y estás creando un gigante que nadie va a poder derribar hasta que tú no le pidas perdón a Dios por tus actos. Es verdad, pastor. Pienso que dentro de las prioridades de destrucción que tiene el enemigo, el enfoque primario es la familia. Totalmente de acuerdo. Porque si destruye la familia, va a destruir la sociedad. Entonces, en lugar de ser esas esposas que están haciendo equipo con sus esposos, aunque estén en el mundo, como lo llamamos, ¿quién está en el mundo? El que está por fuera del Señor, ¿sí? Aunque estén en sus cosas incorrectas, son mujeres que deben clamar, que deben orar, que deben dar testimonio, ejemplo, no señalar. Cuando uno peca, uno necesita que le señalen, uno sabe que está pecando, uno mismo se siente juzgado, Claro. ¿sí? El mismo espíritu le dice a uno que no está haciendo las cosas bien. Pero cuando se levantan esposas a orar por sus esposos, llegará el momento donde Dios tocará sus corazones.
familia se Totalmente. restaurará y levantará esa familia como una familia sacerdotal que quiere levantar. Y en esa familia, en esa pareja, bendecidas sus generaciones. Tenemos que salvar la familia definitivamente, pero qué importante que cada persona entienda su rol y que no por pertenecer a una iglesia ya es el santo y nada pasa con esa persona. No, hay cosas que Dios sigue tratando en la vida de esa persona, pero aquellas cosas en las cuales Dios ya te ha fortalecido, vuélvete tu fortaleza para otra persona. Si en este caso es tu esposo el que está débil, vuélvete fortaleza para ese esposo. Orando por él. Vuélvete fortaleza para esa esposa, orando por él, levantando tu hogar como un altar para el Señor, teniendo tiempos de oración en familia. No dejes de compartir la palabra. Yo me acuerdo cómo me ganaron a mí. Fue todo un año, pastor, que mi hermana menor me perseguía con la Biblia. Hay momentos donde yo le decía, no me interesa, no me digas nada. Pero ella volvía al otro día y me decía, mira lo que dice Dios para ti. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. Va poniendo esta semilla de liberación, de sanidad y de restauración. Así que ánimo a las esposas, ánimo a los hijos para creer porque sus padres llegarán al Señor. Y Dale que ese toda mensaje nuestra a ellos, familia, díselo a claro que sí, televisión. sigue creyéndole al Señor. Dios tiene un propósito con tu casa. Tú y tu casa servirán al Señor. No dejes de perseverar, no dejes de orar, no dejes de dar testimonio. Sigue amando, no señales, porque Dios usará tu amor para restaurar tu familia. Y sigue quebrantando los planes del infierno, porque Dios ha puesto autoridad sobre tu vida. Es bien importante que nos demos cuenta que todo ocurre en la casa. Así es. Las cosas no comienzan en la iglesia, las cosas comienzan en la casa. La nación va a cambiar cuando un padre de familia diseñado por Dios para ser el sacerdote se meta con Dios. Yo no estoy aquí para culparte, para condenarte, simple y llanamente te estamos extendiendo una invitación que Jesucristo te ama. Busca una iglesia donde congregarte. Recuerda que Cristo es grande en tu vida. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de compasión. Si Dios lo hizo con él, lo hizo conmigo, nosotros podemos cambiar las generaciones. Nosotros estamos en Orlando, Florida, haciendo la diferencia. Ellos están en Cali, Colombia, una iglesia preciosa, Misión Paz a las Naciones. Hacemos una pausa y regresamos con la parte final de Palabra de Vida. Three, two, one, zero, ignition, liftoff. Si este programa ha sido una bendición para tu vida, escríbanos a través de nuestra página web o llámanos al número que aparece en pantalla. Recuerda que lo mejor de Dios está por venir para tu vida. Bendiciones.